4 de agosto de 1984, un joven seminarista recibe el sacerdocio en la Catedral de Puno. Él era Luis Zambrano Rojas. Quiero decirles que me he hecho sacerdote de Jesús por el inmenso amor que le tengo a los pobres y oprimidos, y que estoy dispuesto a vivir con ellos y a correr su misma suerte. Quiero que todos encuentren en mí al hermano listo para servirlos. Mi servicio será en especial a los inválidos, enfermos, ancianos abandonados, presos, campesinos despreciados, obreros mal pagados o sin trabajo, niños sin pan y sin cariño, madres abandonadas. Agosto 2009. Han pasado 25 años y aquella promesa se convirtió en testimonio permanente de fe y solidaridad. Hoy día, hago de ti una fortaleza, un pilar de hierro, una muralla de bronce frente a tu nación, frente a los reyes de Judá y sus jefes, frente a los sacerdotes y al pueblo. Jeremías capítulo 1, versículos 18 y 19. A continuación les presentamos la semblanza del hermano Lucho Zambrano, actual párroco de Pueblo de Dios en Juliaca, Perú. El hermano Luis Zambrano nació en el departamento de Ica, en la calle Pimentel, al borde del río Ica y al frente del barrio Pasaje La Tinguiña, donde vivió entre 1972 y 1977, después de terminar sus estudios de teología. Es el tercero de 6 hermanos. Sobre lo que significó su madre en su vida, el hermano Lucho Zambrano escribió también algunos versos en su último poemario, Tantas veces a Dios, y le dice: Madre, recuerdo mi inocencia bebiendo dichosa de tu cáliz. Madre, recuerdo tu mirada graciosa y vigilante, guiando mis pininos, grabando cada instante. Madre, recuerdo tu mano de maestra, llevándome a tu escuela, iniciándome en el juego de las letras y enseñándome a no amar las riquezas. Imágenes de la niñez del hermano Lucho Zambrano. En esta foto apreciamos al hermano Lucho, de niño, con su hermana Olga en la laguna de Huacachina en Ica. Aquí también con sus 2 hermanas mayores y una amiguita en la calle Pimentel donde nació. Aquí está con sus hermanas cuando ya tenía más o menos 7 años. Años más tarde, en una visita a sus tíos Ángel y Chela de Huancayo, en la parte de atrás, su padre Edmundo. También con su hermano Toño y la familia de la tía Chela. Junto a ella están sus primas Keka y Celia. Esto sucedió en 1966, cuando sus padres cumplieron 25 años de casados. Ahí está toda la familia. El celebrante de ese entonces es su párroco Pedro Velarde. Al fondo está el hermano Lucho con su sotana. Un momento doloroso en la vida de Luis Zambrano es la pérdida de su padre, Edmundo Zambrano Cárdenas, en un accidente de tránsito. Esto ocurre en la ruta Ica-Lima, cuando se disponía a visitar a Lucho y su hermana Carmen. Su sepelio fue el 5 de octubre de 1969. Aquí lo vemos en el cementerio, junto a muchas amistades. Tomando la palabra, lo acompaña a su lado el padre Francisco Lapierre, quien hizo la oración y años más tarde llegó a ser obispo en Canadá. El padre del hermano Lucho empezó a trabajar como maestro en Santiago, un distrito de Ica, donde fue muy querido al igual que en otras escuelas. Años después de su muerte, la escuela lleva su nombre. El hermano Lucho siempre lleva el recuerdo de su padre, sobre todo en oración.
como seminarista. Este es un momento importante en la formación sacerdotal de Lucho, la imposición de la sotana. Ocurrió el 3 de junio de 1963 en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo en Lima. En esta foto aparecen su madre, hermanas, su abuela, su compañero Víctor Hugo Quirós Caicho y su familia. En el Seminario Santo Toribio estudió desde segundo de media, luego filosofía. También trabajó en el Colegio Toribio Polo de Ica y volvió en los años 1968 al 71 para realizar los estudios de teología. Su vida en familia. La familia y las amistades del hermano Lucho siempre fueron un testimonio de alegría y fe permanente. Aquí lo vemos junto a su madre, la señora Manuela, su hermana Dora y los hijos de su hermano Ricardo. Aquí están los 6 hermanos junto a su madre, en otros momentos inolvidables junto a su familia. En su viaje a Lima con amistades. En esta foto lo encontramos junto a su padrino Alejandro Chávez y su madrina Lucha Robles, que son parte de su familia. Junto a varias amistades y vecinos. Junto a su primo Pastor y su esposa Olga, muy queridos por el hermano Lucho. También en los momentos difíciles de la enfermedad, junto a su madre en el año 2007. En esta foto, subrayamos la presencia de Javier Maurial, compañero de estudios de teología, iqueño. Aquí, junto al anterior arzobispo de Arequipa, Monseñor José Ríos Reynoso, quien también fue compañero de estudios de Lucho Zambrano. Junto a su madre en una visita que realizaron a Alemania. Aquí sus tíos y padrinos de bautismo, el señor Ángel Pecho y su esposa, señora Chela Morales. Como con sus hijos mayores, Fernando y Raúl. Aquí su tía Ubelina y sus primos Ernesto y Camincha. Con su cuñado Domingo, en una inundación en Ica en 1998, posteriormente él partió al más allá. Hace algunos años, Manuela le dijo a Lucho que desde que entró al seminario, ella reza todos los días una oración por él. Es decir, la madre por el hijo seminarista, y hace poco ella grabó esta oración en homenaje a su hijo con motivo de cumplir 25 años de sacerdocio ministerial. Esta acción como un recuerdo de lo que rezaba y sigue rezando hoy en día. Oración de una madre por su hijo llamado al sacerdocio. Oh María Auxiliadora, tú que eres la madre del sumo y eterno sacerdote Jesucristo, escucha la plegaria que te dirijo por mi hijo llamado al sacerdocio. Tú que sufriste la separación de Jesús al alejarse para cumplir su misión redentora, sabes cuánto me costó dejarlo partir de mi lado. Si me dolía el saber que perdía un pedazo de corazón, conoces también cuánto gozo ahora al pensar que soy la madre de un sacerdote. Te ruego, obtengas a mi hijo la gracia de ver coronado su ideal y a mí la dicha de contemplarlo en el altar ofreciendo a Dios el augusto sacrificio. Cúbrelo con tu manto celestial para que recorra con facilidad el arduo y difícil camino del sacerdocio. Conserva su salud, ayúdalo en sus estudios, aliéntalo en la conquista de la virtud y de la santidad. Haz que la gloria de Dios sea el objeto perenne de sus ansias y de su apostolado. Haz de mi hijo querido
un sacerdote según el corazón de Dios, desprendido de las cosas terrenas y preocupado tan solo de los bienes eternos. Da eficacia a su acción sacerdotal, presérvalo de los peligros, asístelo en sus dificultades. Sé su sostén en los momentos de dolor y desaliento y su guía en las incertidumbres y tempestades de la vida. Te ruego aceptes la gratitud de mi corazón maternal por haberme elegido como madre y un ministro de tu Hijo Divino. Su vida en Chejoña, Huaynapucara y Capullani de Puno. Ya cuando estuvo en Pueblo de Dios, los de Chejoña de cuando en cuando siempre visitando. Aquí con los niños de Huaynapucara en 1984. Niños de Chejoña visitando Pueblo de Dios. Aquí disfrutando de la hermosa vista del Titicaca. En una reunión de Chejoña. En una bendición con los de Capullani. Poco antes de su ordenación, en el lugar donde ya se había comprado el terreno para construir el albergue de Chejoña que se llamaba Quédate con nosotros, en esa foto también están algunos dirigentes del barrio. Un tiempo, Lucho vivió con la familia de Julián Ortega y Marta Flores y sus 3 niños. Él se hizo parte de la familia compartiendo juntos. La casa se ubicaba al borde del lago Titicaca. Aquí junto a los vecinos e integrantes del grupo juvenil Jusbi, San Vicente de Paúl, en un cumpleaños de los tantos. Aquí, en la capilla de Chejoña, junto al equipo pastoral y celebrando la misa. Aquí, en un paseo con los hermanos de Huaynapucara. Ahí, una foto con el cocinero del obispo Jesús Calderón, y que fue también cocinero de Monseñor Alberto Detman, su nombre es Lucas. Aquí, celebrando una misa en Capullani, 1 de mayo, año 1989. Con amigos de Capullani, con la señora Úrsula Namur de Alemania, junto a la casa donde vivía en Huaynapucara. Una visita a Capullani, con los jóvenes de Huaynapucara, años 86-87. Aquí, antes de la ordenación, junto a la alpaquita que le obsequiaron. Ahora su ordenación de lector y acólito. Aquí en la ordenación de lector en los años 83-84, lo realizó en la Casa de Retiros de Chucuito, con la presencia de los 3 barrios de Puno. Con el padre René Pinto, un amigo con quien se conoció desde el seminario. Con el padre Manuel Basalo, con quien se conoció desde los años 70. También le acompaña el padre Ronald Llerena y, por supuesto, Monseñor Jesús Mateo Calderón. En esta imagen aparece a su izquierda el gran amigo del hermano Lucho, el padre Domingo Llanque. Al final, el saludo de los asistentes. Su ordenación sacerdotal. Su ordenación sacerdotal se produjo el 4 de agosto de 1984 en la Catedral de Puno. Recibió la ordenación sacerdotal de manos del querido y recordado Monseñor Jesús Mateo Calderón Barrueto, el hombre de la esperanza. Aquí, Lucho Zambrano, todavía de diácono, con la estola cruzada junto a Monseñor Jesús Mateo Calderón Barrueto. Al ingresar, hace un alto en el camino y saluda a su madre, junto a los sacerdotes que lo acompañaron el día de su ordenación. En ese entonces,
el hermano Lucho pidió que lo acompañara en la celebración el padre Francisco Miur, quien era párroco de Putina, y se pusiera a la derecha del obispo, debido a que un tiempo antes se había salvado de un atentado contra su vida. En la ordenación de Lucho también vinieron sacerdotes de Ica. En esta foto aparece Juan Llanos de Capullani haciendo la lectura. Terminando la lectura del Evangelio a cargo del padre Diego Irrarázaval. El joven José Ortega de Chejoña da su testimonio. También la señora Gumercinda Vargas. Ahora, dando su testimonio, el joven Julio Melgar, del pasaje La Tinguiña, de Ica, donde el hermano Lucho vivió 5 años. También estuvieron 4 europeos. A nombre de ellos dio su testimonio Severin Renoldner. Posteriormente llegó a ser diputado en su país. Su gran amigo Florencio Dubé, quien trabajó muchos años en Ica y quien sostuvo la vocación del hermano Lucho durante el tiempo de espera. Aquí, antes de la ordenación, en el momento del ruego por Lucho Zambrano. Aquí, un momento importante, con Monseñor Jesús Calderón, en el instante de la oración de la ordenación, invoca al Espíritu Santo para luego imponer las manos. Aquí, el padre Florencio Dubé y al fondo, el padre Conrado Kretz de Arapachupa, que en paz descanse. Ahora Francisco Miur de Putina. Aquí, los sacerdotes invocan en oración. Se puede ver también al padre Domingo Yanque. Aquí, ungiendo las manos del hermano Luis y a un costado su madre. Aquí, nuevamente su madre con su madrina de confirmación. Ahora sus amigos Hernán Luza y esposa, poniendo la casulla que ellos le obsequiaron. Recibiendo los vasos sagrados. El abrazo de la paz. Ahora en la celebración. Los sacerdotes en el altar le dan la paz. El hermano Luis Zambrano pronunció un mensaje el día de su ordenación. Enfáticamente dijo: Queridos amigos, Dios sea alabado por todas las maravillas que ha hecho en su pueblo, por su pueblo y con su pueblo. Unamos, hermanos, nuestras voces para alabar al Dios que lo puede todo, porque nos ha regalado esta hora de dicha y de bendición, que fue precedida, como casi todo en la vida, de muchas horas de sufrimiento y de amargura. ¿Cuántos desde cerca y desde lejos han rezado, han llorado, han ofrecido su palabra de hermano y de hermana para que esta hora de gracia sea posible? A todos ellos, muchos aquí presentes y otros ausentes, les digo gracias, muchas gracias. De un modo especial, gracias a ti, querido Padre Jesús Calderón, como cariñosamente te llamo, porque desde que nos conocimos en Ica hasta hoy, que trabajamos juntos en Puno, supiste alentar y comprender y reconocer mi vocación sacerdotal a pesar de las múltiples pruebas y dificultades. Hoy se agolpan en mi mente y vuelven a hacerse presentes en mi corazón innumerables rostros amados que fortalecieron mi anhelo de servir a Cristo en los más pobres. Ahí está mi papá Edmundo, ya muerto, quien con su cariño de padre y de maestro me decía: yo te voy a asesorar para que seas un buen sacerdote. Ahí está mi madrina de bautizo, Lucila, también fallecida, quien desde su lecho de enferma, durante el tiempo que debí estar en Europa, alentó mi vocación y prolongó su vida con el ansia de verme sacerdote.
Ahí están mi mamá Manuela, mis 5 hermanos, mis padrinos de confirmación y comunión, Alejandro y Lucila, mi tía Angélica hoy presentes, todos ellos compañeros de ruta en el difícil camino de seguir a Cristo en medio de los más humildes. Ahí están mis entrañables amigos, sacerdotes, laicos, religiosas de Ica, Puno, de distintas partes del país y también de Austria, Alemania. Quiero decirles que me he hecho sacerdote de Jesús por el inmenso amor que le tengo a los pobres y oprimidos, que son la mayoría de los aquí presentes, y que estoy dispuesto a vivir con ellos y a correr su misma suerte. Quiero que todos encuentren en mí al hermano listo para servirlos, y en ese sentido no desearía que me llamaran padre, sino Lucho, como siempre, pues sigo siendo el mismo. Mi servicio será en especial a los inválidos, enfermos, ancianos abandonados, presos, campesinos despreciados, obreros mal pagados o sin trabajo, niños sin pan y sin cariño, madres abandonadas. Quiero decir con sencillez, pero con claridad, y se los digo por respeto y cariño a todos los presentes y a los que escuchan, que no me he hecho sacerdote para ganar dinero por ello. No quisiera que la gracia de Dios, que hoy se ha derramado a manos llenas, deje algún día de derramarse a causa del dinero. Esto lo digo públicamente para que ustedes me controlen y me animen en este propósito evangélico, pues en este país donde es tan difícil ser honrado, hermanos, ayúdenme a ser honrado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un albergue para los pobres? Son ellos los que tienen derecho a todo lo nuestro, y al hacer este albergue compartimos con ellos lo que tenemos, y es más, este albergue surge en un barrio pobre por deseo de las 3 comunidades pobres de Chejoña, Capuyani y Huaynapucara. Y aquí sucede, como dijo hace poco nuestro obispo, que los pobres albergan a los pobres. Esto de atender a las necesidades concretas de los pobres es una de las tradiciones más antiguas y más genuinas de nuestra iglesia, y con este albergue queremos seguir humildemente la voluntad de Jesús, el consejo del apóstol Pablo y el ejemplo del santo cura de Ars, cuya fiesta hoy celebramos. Quiero agradecer de una manera especial a estos 4 hermanos que han venido desde muy lejos, a Georg, Dina y a nuestro hermano Severin de Austria, y también a nuestro hermano Clemente de Alemania. Los hermanos de Austria ya han traído un aporte cariñoso para la construcción de este albergue. Quiero terminar esta acción de gracias dirigiéndome de una manera especial al padre Francisco Muir, párroco conocido y querido de Putina, y quiero que ustedes me ayuden a dar gracias a Dios por tu vida, querido Francisco, porque la bala asesina que fue disparada contra ti no te mató. Y en mi primer día de sacerdote, y ya antes de serlo, he aprendido de ti, sacerdote viejo amigo, lo que es ser sacerdote. Quienes te dispararon a matar, quisieron matar en ti la esperanza que tienen los pobres, porque saben, aunque les duela, que tú estás totalmente dedicado a su servicio. Todos los aquí presentes queremos que nuestra presencia y la celebración sea un testimonio del cariño que te tenemos, sea un aliento a tu persona, a tu trabajo, a tu pueblo, a todos esos campesinos que contigo saben alabar a Dios
y saben bendecir y conducir a su pueblo. Y te pedimos, hermano, tú que has pasado y estás pasando esas peripecias, vicisitudes, persecuciones, al estilo de Pablo, que pasó tantas y no murió a la primera, y que supo entenderlas como parte de la misión de su maestro y amigo Jesús. Pedimos a ti, hermano, que cuando también algo sucede entre nosotros, tú que tienes mayor experiencia, sepas alentarnos también. Aquí en La Bendición, junto a Monseñor Jesús Calderón. El agradecimiento de los asistentes, su madre, hermanos, familiares y amigos. Debido a que el hermano Lucho fue profesor en el Colegio María Auxiliadora de Puno, la fiesta de ordenación se realizó en el mismo plantel educativo. Los invitados y visitantes en el barrio Chejoña de Puno. Entre 1977 y 1982 hizo estudios de posgrado en Europa. En 1978 se graduó de magíster en teología en la Universidad de Innsbruck, Austria. Y en 1982 de doctor en teología en la Universidad de Tübingen, Alemania.
En Europa, trabajó durante todas las vacaciones para solventar parte de sus gastos y aprovechó toda oportunidad para dar el mensaje de una evangelización liberadora. Como parte del sur andino, con generosidad y visión no se encerró en su labor pastoral. En estrecha relación con grandes amigos y pastores de las circunscripciones eclesiásticas vecinas, buscó enfrentar los retos comunes de la región a la tarea evangelizadora. Es mucho lo que debemos en la iglesia peruana a estos hermanos. Con amigos en el sur andino peruano. Con Monseñor Alberto Kenisnek Jesús Calderón en un evento de Juventudes años 80. En una asamblea diocesana con Monseñor Jesús Calderón, celebrando los 40 años de vida sacerdotal de Marcos en Arapa. Misa de solidaridad con Marcos. Conversando con el obispo de Ayaviri, Juan Godayol, antes de su retiro. Celebrando la misa. Celebrando con el hermano suizo Bernard Schibli. 40 años de sacerdocio del padre Óscar Cerruto. Una celebración en el templo Santa Catalina de Juliaca. Monseñor Juan Godayol, celebrando en Pueblo de Dios. El obispo Jesús Calderón, antes de dejar la diócesis. Con el primer seminarista de la parroquia Pueblo de Dios que llegó a ser sacerdote en Tacna, Adrián Paredes. Consagración episcopal del obispo de Puno, Jorge Carrión. Aquí con Francisco Frich, a quien el hermano Lucho lo llamaba párroco del surandino. Con el padre Miguel Brig y Marco Arana de Cajamarca. Visitando al emérito Monseñor Jesús Calderón en Cusco. Con el anterior nuncio apostólico, Monseñor Fortunato Valdelli. Otras amistades, amigos del camino. Con el prelado Albano Quinn y Pepe Lois, vicario de la diócesis de Puno. En sus 50 años de sacerdote del padre Claudio Colquehuanca Garequipa, año 2007. Con Monseñor Raimundo Reboredo. Con el catedrático Alberto Bissinger de Alemania. Con el padre José María Guevara en Roma. Aquí, en un retiro de sacerdotes de la diócesis de Puno. En los 8 días de muerte de don Clemente Yanqui, papá de su amigo Domingo Yanqui. Cumpliendo 20 años de sacerdote, el hermano Lucho. Con Domingo Yanqui, el amigo sabio y patriarca de la Iglesia del Sur Andino. Una de las personas que ha marcado profundamente en la vida del padre Lucho Zambrano es el sacerdote Domingo Yanqui, natural de Soca, Acorapuno. Era un sacerdote que animaba a toda su gente a no perder nunca su identidad y a sentirse como aymara en su iglesia. Él es un sacerdote indio aymara. Falleció en el año 2003. Lucho Zambrano se conoció con el padre Domingo Yanqui desde muy joven, ya que estudiaron en el mismo seminario de Santo Toribio de Mogrovejo en Lima. Hace tiempo atrás, Lucho le hizo una entrevista, esto con motivo de una charla que debía realizar en Frankfurt, Europa. Él hablaba así de la cultura aymara. Yo diría que si la Iglesia no acepta, o la nación, o las naciones latinoamericanas no aceptan el hecho o la tesis de Mariátegui, ¿no?, que sin el indio el Perú no es el Perú. Yo diría a nivel latinoamericano, sin el indio América Latina no es América Latina. ¿Se podría decir también a nivel mundial? A nivel mundial, en cuanto que desde nuestra marginación, desde nuestra explotación, en el sentido de que nuestro suelo, la madre tierra, la Pachamama, solo sirve para extraer y nunca para invertir y desarrollar. En ese contexto, sí cuestionaremos siempre nuestras relaciones internacionales, económicas y políticas.
Por estas y muchas razones, Luis Zambrano lo llamó sabio y patriarca de la Iglesia del Sur Andino, a Domingo Llanque por su perseverancia en la propulsión de la teología india. El padre Lucho también explica lo que es la teología india. La teología india no es otra cosa que reconocer seriamente y teológicamente de que Dios desde el principio ha hablado a la humanidad. Y entonces es reconocer la presencia de Dios en todas las culturas. Pero para muchos católicos no es obvio. Oye, imagínate, en el siglo XVI consideraron todos los ritos indígenas como algo del demonio. Persiguieron, tumbaron templos. Si no, visitaríamos a Izahuamán pues con más gusto, ya está todo ruido, y se la llevaron corriendo para construir Santo Domingo. Ha habido persecución por insuficiencia teológica. Y entonces ha habido 500 años de persecución, diríamos, o de no entendimiento, también de clandestinidad por parte de los hermanos indígenas, pero ahora, en parte gracias al concilio, hay un reconocimiento a esa presencia de Dios y la gente indígena está reflexionando desde su cultura al único Dios. Época de la violencia y fundación de la Vicaría de Solidaridad de la Diócesis de Puno. La violencia que se desató en el departamento de Puno hizo que los gobiernos mantuvieran a las provincias de Azángaro, Lampa, San Antonio de Putina, Melgar y Carabaya en estado de emergencia. Esto hizo que aquí se practicara una suerte de terror de Estado. Entonces se planificó y se creó la Vicaría de Solidaridad por acuerdo de una asamblea diocesana del 17 de octubre de 1986, con el objetivo de contribuir en la labor de promoción y defensa de la vida. Luis Zambrano fue el primer vicario de la Vicaría de Solidaridad, junto con un eficiente equipo conformado por la hermana Maribí Serrano, Lucho Delgado, Félix Becerra y Nancy Luque. Un primer encargo que recibieron fue ubicar a todos los presos, culpables o no. Y en segundo lugar, estar alerta para que no fueran objeto de ejecuciones sumarias, práctica que junto a otras como la tortura, ya se venían implementando sistemáticamente en el país. La vida del hermano Lucho estuvo en peligro incluso, ya que se libró de un secuestro el 23 de junio de 1989. Su testimonio ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Padre Luis Zambrano Rojas, ¿promete usted decir la verdad en el testimonio sobre todos los hechos que nos va a relatar? Prometo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se constituyó en el año 2001, cuya misión principal fue el de elaborar un informe sobre los hechos de violencia política que vivió el Perú entre los años 80 al 2000. Realizó una audiencia pública descentralizada en Puno el 23 de enero del 2003. El hermano Luis Zambrano fue invitado a participar en el evento a fin de que dé su testimonio a toda la ciudadanía, el destacar la importancia del compromiso de la Iglesia por la vida y los derechos humanos en nuestra región surandina. Empiezo diciendo que la violencia, lo he sentido a lo largo de mi vida, no es una casualidad, sino una condición humana. Acompaña al ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. La pregunta es, ¿cómo manejar la violencia de nuestra existencia y de nuestra sociedad? Hay violencia de la naturaleza, por ejemplo, las inundaciones de estos días, pero hay violencias de los seres humanos. Una violencia estructural que mata cada día miles de seres humanos, violencia represiva que a veces
reprime a quienes piden la justicia y también hay violencia subversiva y terrorista. Lo que pasa es que a partir de 1980 en el Perú se juntaron y agudizaron todas estas violencias con la añadidura de la violencia paramilitar y crearon el panorama de la llamada violencia política. Y algo que me edificó como creyente en el Dios de la vida es que encontré a una iglesia metida, prometida y comprometida con los más pobres, con una historia de solidaridad y de reflexión apoyada por el Instituto de Pastoral Andina. Era el pueblo de Dios organizado, conformado en ese tiempo por la diócesis de Puno, el arzobispado del Cusco, las prelaturas de Sicuani, Ayaviri y Juli, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, junto con sus obispos, se preguntaban cómo amar a Dios y cómo amar al pueblo en circunstancias tan difíciles. Así surgió el 4 de julio de 1986 el Departamento de Solidaridad en Ayaviri. El 17 de octubre del mismo año se creó la Vicaría de Solidaridad de la Diócesis de Puno y sucesivamente surgieron las vicarías de Sicuani y de Juli. Así llegamos a conformar las 4 vicarías de la Iglesia surandina. A mí me tocó ser el vicario de la Vicaría de Solidaridad de Puno y estas surgieron como expresión de nuestro compromiso de fe en el Dios de la vida y de nuestra fidelidad al hombre y a la mujer del pueblo andino. Como creyentes teníamos el derecho y el deber de responder a las vivencias y temas como el de la violencia y el de la paz. Nuestra intención nunca fue competir con los codes ya existentes o desplazarlos. Al contrario, el deseo era unir esfuerzos y apoyarlos. Ante tanta violencia que crecía, era necesario el concurso de muchos, de todos, para hacer que triunfe la vida. La labor de las vicarías se desarrolló principalmente en 3 áreas. Formación al interior del equipo de la vicaría y a la población a través de charlas, cursos, jornadas, talleres, foros. Difusión y comunicación a través de folletos y de los medios de comunicación se hacía tomar conciencia del valor de nuestra vida, de nuestros derechos y del valor de la solidaridad entre los pobres. Tarea: denunciar públicamente los hechos de violencia, no dejarlos ocultos. La importancia de las cronologías mensuales para saber lo que pasa y comunicarnos lo que estaba sucediendo en cada lugar. Tuvimos una red de radios en las parroquias claves y de zonas más peligrosas en conexión con las vicarías. Área jurídica, que asumía casos de violación de los derechos humanos, defensa de campesinos injustamente acusados de terroristas, etc. La Asociación Fe y Derechos Humanos, FEDER. Después que la Vicaría de Solidaridad de la Diócesis de Puno fue clausurada intempestivamente, muchas personas expresaron el deseo de que hubiera otra institución que continuara esa labor de tantos años. Fue así que en junio del año 2003 se creó la Asociación Fe y Derechos Humanos, FEDER, con la tarea principal de velar por el respeto y la promoción de los derechos humanos en la región Puno. El hermano Lucho, junto con otros sacerdotes y distintas personas, colaboró en la continuidad de esta misión. Actualmente, FEDER tiene una oficina principal en Puno y otra oficina descentralizada en Juliaca, y ya es parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El mundo de la literatura.
poemario Sangre, Gritos, Pueblo, publicado en 1977. Sus versos nacen del compromiso cotidiano con las masas populares y podemos sentir y vibrar en cada uno de ellos las angustias, sufrimientos, contradicciones y anhelos de nuestro pueblo. Dinero y sacramento. Y no contento con ello, arremete, lanza en ristre en 1996 con el ensayo teológico Dinero y Sacramentos, en que se asevera, Biblia en mano, un día la Iglesia caerá en la cuenta de que los cobros por sacramentos no tienen sustento en la buena nueva de Cristo. El doctor Thomas Scherayek, de la Universidad de Frankfurt, Alemania, prologaba de esta manera la atrevida publicación que proponía la gratuidad de los sacramentos en la Iglesia. En esta publicación, decía él, se hace una oferta al diálogo, pues se trata de buscar caminos que ayuden a financiar la Iglesia y sus comunidades, no con determinismos económicos capitalistas que han logrado desteñir la gratuidad de la salvación, sino con otro estilo de economías que ya se están gestando en la creatividad del pueblo y que se llaman economías de solidaridad. Viejas Raíces, poemario publicado en 1982, desenvuelve viejos temas de antiguo cuño poético: el amor, la soledad, la muerte, la melancolía, el sueño. En una ollita de barro. Los poemas de este artista popular iqueño le dan voz a todos los que ya se están cansando de rumiar ese otro verbo, esperar. Ayeres y mañanas. El texto de este poemario escribía en su prólogo Rosina Valcárcel, docente de la Universidad de San Marcos. Revela una voz profética coetánea, un lenguaje simple, directo, que increpa, que fustiga a la injusticia social, como es el caso de Ayeres y Mañanas de 1990. En la sonrisa del niño, en todas partes, en todas partes. Decia García de Seijas recita una poesía del hermano Luis Zambrano, quien presentó el poemario denominado Tantas veces adiós. Sin duda, un gran aporte a la literatura de la región Puno en una velada literaria en homenaje al 81 aniversario de la provincia de San Román. Tantas veces adiós. Poemario publicado por el hermano Lucho Zambrano en el año 2007. Reconocimientos en toda una noche de gala cultural, con la presencia de importantes personajes de la poesía contemporánea. El título Tantas veces adiós recuerda una experiencia profunda de todos, porque siempre estamos despidiéndonos, pero siempre regresamos. Y ojalá que regresemos con mayor fuerza, con mayor cariño, con mayor brío, para hacer de este mundo y de este país un mundo justo y de alegría. Pastoral carcelaria. Por algo el Señor quiso aparecer como encarcelado y dijo: estuve en la cárcel y viniste a verme. El hermano Lucho realiza frecuentemente visitas y celebraciones de la palabra en los penales La Capilla de Juliaca y el de Mujeres en Lampa. Con algunos amigos en el Perú. Aquí, junto a la poetisa ayacuchana Álida Castañeda, quien hace el comentario de la última publicación del hermano Lucho. Y con los nacionales, aquí, junto a los amigos de Pachamama Radio de Puno. Aquí, su ex alumno de ICA, Uber Valenzuela y familia. Con algunos amigos de Chincha. Con las hermanas Berna y Cristi de Santiago de Pupuja. Junto a buenos amigos, el ex rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el iqueño Luis Salas Arones y su esposa. Bárbara Filipart, quien promovió en el año 2004 la publicación de sus 4 poemarios en inglés y castellano.
En el Perú, también tuvo una abundante amistad que siempre recuerda. Con Bárbara Cabanau de Estados Unidos. En las bodas de plata sacerdotales del padre Braulio Bocángel. Su faceta de comunicador. Siempre ha demostrado una plena identificación con los medios de comunicación social, siguiendo los pasos seguramente de Cristo, el comunicador por excelencia. Ya indagando en su vida, se sabe que el hermano Lucho también estudió periodismo en Bausate y Mesa, en Lima, entre los años 75 y 77. En Radio Onda Azul. La radio fue un escenario que supo aprovechar desde 1984, con un comentario de 5 minutos en Radio Onda Azul. El espacio se llamaba Un alto en el camino, y efectivamente era un alto en el agitado trajín noticioso para detenernos a reflexionar sobre nosotros, mirarnos en nuestro interior como personas y comunidades, para fortalecer nuestra fe y así continuar el camino por la vida con esperanza. En Pachamama Radio. Desde el año 2004, el espacio radial Un alto en el camino se transmite en la emisora regional Pachamama Radio cuando fue impedido de seguir hablando en Radio Onda Azul. Pero a la vez, el hermano Lucho extiende su presencia en la emisora, aperturando adicionalmente otro espacio denominado Hablando en Oro. Su presencia en canales de televisión de Juliaca. En la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, también el hermano Lucho continúa como comunicador, pues desde hace 5 años habla semanalmente 5 minutos en el canal 45 San José, y el programa tiene el mismo nombre de Puno, Un alto en el camino. Por otra parte, mensualmente tiene una página, escribe un artículo en el diario Los Andes y siempre los periodistas se acercan a él para consultarle sobre algún tema de la sociedad o de la iglesia. Nunca rehúsa y da una opinión firme y comprometida. Producción de materiales de reflexión. El hermano Lucho publicó el año 1998, bajo los auspicios de la Fraternidad Cristiana de Puno, un cassette sobre el Padre Nuestro, haciendo ver que esta oración, la más hermosa y la más difícil, no puede ser recitada simplemente de paporreta, sino que es una oración que nos invita al cambio de vida. En el año 2006 también publicó un CD titulado Honrarás a tus padres, honrarás a tus hijos. Albergue Pablo Sosa. Cuando el hermano Lucho llegó a Puno en noviembre del año 1982, vivió un tiempo en el obispado de Puno. Fue ahí que vio a un hombre que dormía en la puerta del obispado, cosa que lo conmovió mucho. Entonces dijo: si en Lima existe una sociedad protectora de animales, ¿por qué aquí en Puno no podemos crear un albergue que acoja a todas las personas que duermen en la puerta de los templos, en las calles que están desamparadas? Pasaron los años y en 1990 inició el albergue llamado Pablo Sosa, tomando el nombre de aquella persona que vio durmiendo en la puerta del obispado cuando llegó a Puno. En este albergue muchas personas tienen una casa refugio donde encuentran techo, calor humano, comida, agua y nuevos desafíos para seguir viviendo. Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Una tarde de 1985, se acercaron al obispado Juan Mamani y otra persona con discapacidad, Juan Zapana, para hacerle conocer al hermano Lucho la idea de que querían fundar la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad.
y le pidieron que él pudiera ser su asesor. Por cuestiones de tiempo era un poco difícil aceptar ese cargo, pero lo aceptó por tratarse de personas con discapacidad. Y durante muchos años fue asesor de la fraternidad en Puno. Y después de su llegada a la parroquia Pueblo de Dios, fue también hasta el día de hoy asesor en la fraternidad de Juliaca, donde antes ya había funcionado en la misma parroquia bajo la asesoría del hermano Jorge Foguel. La vida parroquial Pueblo de Dios. Ebullición de fe, comunidad y solidaridad. Desde el 1 de mayo de 1994 es párroco de la parroquia Pueblo de Dios de Juliaca. Su labor pastoral ha tenido una característica muy especial: la plena identificación con los pobres y excluidos. Asimismo, allí se ha explicitado toda su experiencia de fe y modo de ver la realidad y la cultura andina. Las mujeres, los niños, los jóvenes, los discapacitados, los profesores, los enfermos, los encarcelados, los comerciantes, todos han bebido del agua que brota de este manantial. Desde aquí ha continuado también impulsando la lucha por la vida, la salud física y espiritual, la economía solidaria, la justicia social. En la parroquia Pueblo de Dios se tiene 4 ejes de trabajo pastoral. El primero, amor a la Biblia y su profundización. Todo se hace con la Biblia. Otro eje es la autofinanciación, o sea, el intento de hacer que la parroquia tenga una producción y que los gastos diarios sean solventados con los aportes de la gente de los barrios. Por eso también es que se tiene la crianza de animales menores, así como la venta de toffees de chocolate y leche. También hay un servicio de alojamiento para reuniones y retiros. Los otros ejes son gratuidad en los sacramentos y bendiciones, y finalmente promover la presencia activa de los laicos. También están las señoras que integran la Comune, coordinadora de mujeres del Cono Norte de Juliaca. Esto desde antes de la llegada del hermano Lucho. De 9 clubes de madres, quienes tienen labores de comercialización, de ollas comunes, así como su propia formación, es un grupo bien consolidado. Asimismo, con el ánimo de apoyar la economía de las familias, se estableció un sistema de apoyo mediante pequeños créditos a bajos intereses. Estos fonditos sirven para hacer labores de comercialización de muchas familias. Este sistema comunal de economía solidaria se denomina Banco de la Esperanza. También están los jóvenes. Su nombre, Grupo Juvenil Bíblico. Otro de los grupos especiales dentro del trabajo pastoral son los niños, quienes son los privilegiados de la Buena Nueva. También están los grupos de parejas. Le ha tocado construir el segundo piso. Uvas cuyo sarmiento se trajo de Ica. Vía Crucis en Viernes Santo, saliendo por los barrios como todos los años. En el jubileo, la Marcha por la Paz. Una familia vecina. Una señora en su primera comunión. En una marcha. Lavado de los pies. Bendiciendo a un señor de Santiago de Pupuja. Echando agua bendita. Las madres pidiendo perdón por las malas cosas que hay en la sociedad. Visita de una amiga, Mónica Riquelme. En un encuentro latinoamericano con personas con discapacidad.
con profesores de religión. Cada 1 de mayo tenemos un almuerzo a la costumbre andina. También participan los niños. Ofrenda a la Pachamama antes de iniciar la construcción del parque. El avance de la obra. Visita a la parroquia de jóvenes austriacos. Presentación de kioscos. Con el hermano Benito y los hermanos alcohólicos. Planificación con las fuerzas vivas de la parroquia. En un cumpleaños con los jóvenes. Grupo de amigos suizos, participando del Jubileo 2002. Con la vaca llamada Esperanza y su torito Efraín. Grupo de niños llamados Los Apostolitos, a la llegada del hermano Lucho. Con los iniciadores del grupo de jóvenes, asesorando la fraternidad. Celebrando su cumpleaños. Con un grupo de seminaristas que enrumbaron a Tacna. Con amigos visitando Tacna y Arica. Con amigos del sur andino en Sicuani. Con profesores de primaria. Con seminaristas. Con hermanos del albergue Pablo Sosa, de visita en Pueblo de Dios. Ofrendas voluntarias de la comunidad. Con el secretario Saturnino haciendo los deliciosos tofis. En una charla en Santiago de Pupuja. Con la familia Calliapasa de la parroquia visitando la zona de Moho. En una misa de cambio de directiva de la comune, grupo de mujeres de la parroquia. Una niña haciendo las peticiones. Ungiendo a una señora enferma, misa que se celebra cada 2 meses. Con el amigo sacerdote comboniano Rodolfo Coaquira y jóvenes que reciben los sacramentos. Viernes Santo, bendición de hierbas. Misa de duelo contra la guerra de Irak. Los quipus y caminantes por la paz, haciendo memoria de las víctimas de la violencia política. Reunidos con maestros de primaria. En la presentación de un libro. Preparación para sacramentos. Cuando el Papa canonizó a Escrivá de Balaguer, 30 personas hicieron un ayuno en la parroquia. Esa canonización no era para el bien de la Iglesia. Desde hace 18 años se reúnen peruanos y bolivianos haciendo y rehaciendo la teología andina. Compartiendo las preocupaciones y esperanzas de los trabajadores y enfermos del Hospital Carlo Monge Medrano de Juliaca. Bodas de plata de su amigo de Reque en Chiclayo. Así como hoy, el hermano Lucho cumple 25 años de sacerdocio. Así también participó en las bodas de plata sacerdotales de su amigo Víctor Díaz Alemán, de la parroquia de Reque en Chiclayo. En el año 2000, aquí lo vemos haciendo la homilía, y de tan memorable fecha también destacamos allí la presencia de su madre, doña Manuela Rojas. Querido Víctor, no sé si decirte viejo amigo o amigo viejo, pero amigo. Queridos hermanos, hoy día es un día de gozo, de acción de gracias,
y de mucho compromiso, porque el que se alegra y el que bendice a Dios siempre tiene la responsabilidad de continuar en ese camino. Se podrían decir muchas cosas de Víctor, voy a decir dos. Recuerdo en el seminario su alegría, mucho cariño, futbolista, reilón, su naturalidad y espontaneidad en la vida. Recuerdo también su inquietud social como dimensión importante de su fe. Y ahora que regreso acá a Reque, encuentro pues a ese Víctor, a nuestro Víctor, como esos buenos libros en una edición corregida y aumentada. Así noto aquí en Reque. Y ustedes son parte de ello, ustedes son los culpables también de eso. Oh, bonita culpa, ¿no es cierto? Porque ustedes lo han acompañado durante todos estos años para que él se desarrolle como persona y como sacerdote. Víctor, tú desde pequeño venciste las dificultades. Nos contabas en Cayaltí esa dificultad incluso económica para seguir tus estudios hacia el sacerdocio. Has vencido desde pequeño. Cuando llegaste a Reque, encontraste a un campesinado al cual se le habían quitado las tierras y tú te solidarizaste. Venciste las dificultades. Nunca te avergonzaste de caminar por los caminos de la teología y la liberación. Quieres seguir curando las diversas lepras de la sociedad actual, porque no solo es la lepra de la cual nos habla el Evangelio, hay muchas clases de lepras, y tú estás con ese deseo, ese gusto de ser partícipe de la curación de la lepra de tu sociedad. No con la limosna, sino con el autofinanciamiento. Yo creo que la gran lección de esta fiesta, que sé que se ha preparado durante un año, la gran lección es el cariño. Y esperamos que se muera nuestro ser querido para llorar, no sé si hipócritamente o por un sentimiento de culpa, para llorar su ausencia. Y somos especialistas en llevar flores al cementerio. Mejor pasearlas de vivas que cargarlas de muertas. Y yo me pregunté, y yo paseo a mi madre y me di cuenta que no la paseaba. Desde esa vez, todos los años la paseo y ahora también la he traído. Acá me está acompañando aquí en Reque. Porque las cosas... Porque las cosas tenemos que demostrarlas mientras vivimos. Lo demás son consuelos, buenos a veces, y muchas veces arrepentimientos tardíos. Entonces, primera lección, querrámonos un poquito más, aprendiendo del cariño de Víctor. Segundo, recojamos la recomendación de San Pablo, que es para todos. Dice, háganlo todo, y él mismo se pone como ejemplo y dice, no busco mi propio interés. Y realmente la obra pastoral aquí realizada no es la obra de Víctor, como si él fuera un politiquero. Es la obra de todos ustedes, junto con un hermano querido que se llama Víctor y que es sacerdote. Háganlo todo para gloria de Dios. No busco mi propio interés. Queda la pregunta eterna para Víctor y para todos en estos 25 años.
que termina y los que inauguran, ¿no es cierto? Porque está joven, ¿no? ¿Y cómo ser fiel a nuestro pueblo? Porque pueblo y Cristo nunca van separados, siempre de la mano. Creo pues que estos 25 años para todos, para los que venimos de lejos y los que están cerca, es una hora de gracia como el jubileo. Siempre hay posibilidad de acercarse un poquito más. Es un camino el que tenemos, es un proceso, un desafío, como lo ha sido para tantos creyentes y como lo ha sido para tantos santos y para María. Necesitamos 3 confianzas, así como la Santísima Trinidad, ¿no? 3. Confianza en nosotros mismos, confianza en Dios y confianza en este pueblo de Dios. La oración de Charles de Foucault, que yo la rezo todos los días. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que sea lo que sea, te doy las gracias. Me pongo en tus manos con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Víctor, sigue en esa confianza. Como te dije cuando te abracé, sigue siendo alegre y ayúdanos a tener también esa confianza. A raíz de su estadía por estudios en el extranjero, sigue esa amistad con muchos de ellos. Hay algunos que vienen a visitarlo al Perú y en diversas oportunidades también a él lo invitan para dar charlas. En España, junto con las personas que conforman el Hogar de Nazaret, grupo que creó el siervo de Dios Luis Zambrano Blanco. Con amistades en Alemania. Ahora en Austria. Aquí, en un viaje a Europa, junto a su madre. Aquí aparecen los amigos de Lucho. Son los amigos de Hasloch. Amigos en Inglaterra. Con amigos de Alemania. Participando en un simposio sobre el tema de inculturación, años 90 en Frankfurt. Otras grandes amistades. Con el padre Juan Hauck, con Kurt Zisler, un amigo de Europa, catedrático y pintor moderno austriaco. En esta foto aparece la traductora de sus poemas. En Roma, con algunos sacerdotes. Aquí, con uno de sus admiradores de su poesía, y que dicho sea de paso, vino a Puno. Esta es una persona que tiene mucho significado para el hermano Lucho. Se trata del Dr. Vater, teólogo alemán Sorber-Greinacher, es decir, el padre de su doctorado, el que le guió en la tesis de doctorado. Aquí, antes de regresar de Europa el año 82. En Roma, ante la tumba del gran Papa Juan XXIII, a quien valora y admira. Aquí, en la parroquia de Est, del padre Bernardo Schibling, está la escultura que se ubica cerca a la parroquia.
donde se representa a Jesús con la samaritana, cuya réplica se hizo en el parque de la parroquia Pueblo de Dios el año 2009, con amigo de la parroquia de Est. Claudia, junto a su esposo Jorge Fogel, de Suiza, fundaron la parroquia Pueblo de Dios. Aquí junto al señor Elvio Caleta, que colaboró en la traducción de un poemario, con un párroco amigo en Alemania. Gracias, Señor, por estos 25 años. Bendito sea el Señor que hizo maravillas. Mi corazón se ha vuelto una ciudad fuerte. Juliaca, Perú, agosto del 2009.